Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con algo muy específico, pero súper importante para quienes arrancan en SAP. ¿Qué se busca de verdad en una entrevista para consultor junior de FI? O sea, finanzas, y a veces con algo de TRM, de tesorería. Tenemos unos extractos de una guía de preparación y la idea es clara: sacarle el jugo, entender lo esencial. ¿Por qué preguntan ciertas cosas y no otras? Porque no es solo saber la respuesta de memoria, no. Queremos descifrar qué están midiendo detrás de cada pregunta típica. ¿Qué buscan ver? Ok, analicemos esto. Exacto. Y vamos a ver que las preguntas van más allá de saber usar una transacción específica en SAP. Lo que se busca es, digamos, medir si entiendes el proceso de negocio completo, cómo se conectan las distintas partes de SAP, los módulos, y sobre todo, la habilidad para pensar, analizar, resolver problemas, ver si el candidato puede, conectar los puntos, ver el cuadro general. ¿Entendido? Empecemos entonces por un proceso que las fuentes dicen que es un clásico en entrevistas, por lo claro que es: la integración FI-MM, finanzas y compras, el ciclo Procure to Pay, o P2P. Que va desde que alguien pide algo, solicitud de pedido, pedido de compra, llega la mercadería, y el momento, diría yo, culminante, la verificación de la factura del proveedor. La transacción Miro. Aquí es donde, como dicen las notas, se pone interesante, porque Miro dispara la contabilización automática en FI, o sea, ¡pum! El sistema ya sabe que le debe plata al proveedor y toca la contabilidad, sin que nadie de finanzas haga nada manualmente. Suena bien, ¿no? Suena muy bien. Y lo es. Y es crucial en una entrevista. Porque justamente mide si el candidato entiende qué pasa contablemente cuando se hace una compra. No es solo saber completar campos en Miro, es entender el impacto detrás. En las cuentas de la empresa. Si fallas acá, el entrevistador puede dudar si realmente tienes esa visión completa del proceso. ¿Viste? Claro, no es solo apretar botones. Va más allá. Para nada. Y además, esto como que abre la puerta a preguntar por la configuración que lo permite. Se menciona ahí la transacción OBS, que es donde se definen las cuentas contables para estas operaciones automáticas entre MM y FI. Preguntar por P2P evalúa si entiendes cómo esa operación logística se traduce en números financieros. Y eso es gracias a una configuración correcta. Entiendo. Entonces, esa conexión MM-FI vía OBIC. ¿Un junior debería saber configurarla al detalle o basta con que entienda para qué sirve? Buena pregunta. Para un junior, yo diría que se espera que entienda el concepto, que sepa que existe una configuración, la OBC, que es la que manda qué cuentas usar y por qué es vital. No necesariamente que sepa configurar cada caso súper complejo, pero sí que sepa dónde mirar o qué preguntar si algo falla en esa contabilización automática. Es más el qué y el por qué que el cómo detallado, a este nivel. Perfecto. Eso lo aclara mucho. Pasemos a otro tema que, es imposible de esquivar hoy en día y que las fuentes remarcan mucho: la transición de SEPC a S4HANA, un cambio gigantesco. El material marca varios puntos clave. Primero, una simplificación grande en cómo se guardan los datos, el modelo de datos y el corazón de eso, el famoso Universal Journal. Básicamente, una tabla única, ACDOK, que junta la info de finanzas, FI, y de controlling, CO. Se supone que se acaban muchas reconciliaciones, ¿te imaginas? También mencionan el cambio de transacciones clásicas a las SAP Fiori, que son como más modernas, tipo web, y las CDS Views, una forma nueva de sacar datos para reportes. Y claro, el concepto de Business Partner, que centraliza clientes y proveedores juntos. Y lo fascinante ahí es, que el Universal Journal no es solo un ajuste técnico, revoluciona cómo se hacen los reportes y el análisis financiero. Al tener FI y CO juntos en una sola fuente, la información es mucho más rápida, más detallada, más flexible. Preguntar por S/4HANA hoy es básico. ¿Y por qué tanta insistencia? ¿Qué mide realmente? Mide si el candidato está al día primero, con la tecnología actual de SAP, pero más importante aún, si entiende las ventajas funcionales que trae S/4HANA. No es solo saber que existe la tabla ACDOK,
sino entender qué permite hacer que antes era, bueno, complicado o hasta imposible, como análisis de rentabilidad en tiempo real mucho más potente. Demuestra si estás mirando al futuro o si te quedaste, digamos, en el pasado de SAP. Tiene todo el sentido. Y bueno, ya que hablamos de la operación, del día a día, el material se mete en las actividades de cierre, de mes y fin de año. Son tareas muy concretas que mencionan. Conciliar cuentas clave del mayor, revisar partidas abiertas, esas facturas pendientes de cobro o pago, valorar saldos en moneda extranjera si aplica, correr la depreciación de activos fijos, chequear operaciones intercompañía y junto a esas tareas los controles, bloquear periodos contables que ya cerraron, para que nadie meta mano por error, y revisar los reportes financieros principales, ¿no? El balance, resultados, que todo cuadre antes de presentar las cifras. Suena a trabajo de hormiga. Lo es, lo es. Y preguntar por el cierre busca evaluar justamente eso. La experiencia práctica, el conocimiento del día a día contable. Es el momento donde la configuración de SAP choca o se encuentra con la realidad de la operación. Demuestra si el candidato entiende los procesos contables de fondo más allá de SAP y si tiene esa disciplina, ese rigor para asegurar que la información financiera sea confiable. Es una prueba de conocimiento aplicado y de responsabilidad. Vale, de lo súper práctico a algo un poquito más técnico, pero que también resaltan las fuentes. La división de documentos o document splitting. Explican que esto sirve para poder sacar estados financieros, balances, pérdidas y ganancias, no solo de toda la compañía, sino por pedacitos, por segmentos de negocio, centros de beneficio u otras dimensiones que le importen a la gerencia. Dicen que es clave para cumplir normativas tipo NIF o IFRS y para controlar la rentabilidad de forma más fina, más granular. Las notas también dicen cómo se configura, sobre todo en S4HANA. Hay que definir qué características, como segmento, quieres usar para dividir y crear reglas para que el sistema reparta las líneas de un asiento contable. Por ejemplo, los impuestos, los descuentos, entre esas dimensiones automáticamente. Ajá. Y acá vemos de nuevo esa colección importante. La necesidad del negocio, reporting detallado por segmento, y la solución técnica en SAP, la configuración del document splitting. Requiere entender el porqué del negocio y el cómo técnico en SAP. Es un buen ejemplo de una funcionalidad de FI ya un poco más avanzada, ¿no? Entonces, saber de esto, ¿qué demuestra? ¿Qué le dice al entrevistador? Demuestra que puedes ir más allá de la configuración básica, que entiendes cómo usar herramientas más, digamos, sofisticadas de SAP para resolver requisitos de negocio complejos, especialmente en reporting. Señala una capacidad de análisis y de configuración más profunda. No es solo lo básico. Entendido. El material también toca un tema muy real, las mejoras personalizadas, los famosos desarrollos Z o enhancements, porque a veces lo estándar no alcanza. Dan ejemplos concretos. Una validación extra en la Miro para que el sistema te avise si intentas meter una factura con un número de referencia que ya existe para ese proveedor. Una mejora funcional para evitar duplicados. Y otro ejemplo. Usar un buddy, que es como un ganchito que dejas SAP en el código estándar, para que metas tu lógica en el programa de pagos automáticos, la F110, para ajustar el formato del archivo que va al banco según lo que pida el banco local. Acá se mezcla lo funcional con lo técnico, ¿no? Dicen que valoran la actitud de involucrarse, entender para qué sirve el código ABAP, aunque no lo programes, y probar todo muy bien antes de mandarlo a producción. Exacto. Esta pregunta mide varias cosas, importantes. Primero, ¿puede el consultor funcional hablar el mismo idioma que el equipo técnico? ¿Se entienden? Segundo, ¿sabe traducir una necesidad del negocio en instrucciones claras para un programador? O sea, una especificación funcional bien hecha. Y tercero, ¿entiende el proceso completo de un desarrollo? Diseñar, construir, pruebas unitarias, integrales, transportar. Esto plantea una pregunta importante, me parece. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del funcional en un desarrollo? ¿Solo pide y espera? Justamente. No es pedir y listo. Un buen consultor funcional acompaña todo el proceso, ayuda a definir los casos de prueba, valida que el resultado haga lo que se pidió y, muy importante, que no rompa otra cosa. Evalúa la capacidad de colaborar y la visión del ciclo completo de un cambio en el sistema. No es solo mi partecita y ya. Muy claro.
volviendo a los grandes procesos que integran todo. Si ya vimos compras P2P, ahora vamos al otro lado, ventas, el ciclo Order to Cash o to C, la integración FISD, ventas y distribución. Las fuentes describen el flujo típico, pedido de venta, la entrega, la salida de la mercadería y la facturación al cliente. Y, parecido al P2P, resaltan esa integración casi mágica. Creas la factura en ventas SD y SAS. El sistema solito genera el asiento contable en finanzas FI. Registra la cuenta por cobrar al cliente y los ingresos. Efectivamente, el O2C es el otro gran pilar. Dominarlo es esencial. Combina la parte comercial, precios, condiciones en SD, la financiera, la contabilización en FI y muchas veces, aunque no se detalla acá, la gestión de crédito, ¿no? Con módulos como FSCM. Entender este flujo demuestra que comprendes cómo las ventas le pegan a la contabilidad. Y supongo que aquí también hay una configuración clave detrás, algo parecido a OBIC en compras. Exacto. La contraparte acá es la determinación de cuentas en SD. A menudo se configura en la transacción BKOA. De nuevo, se evalúa si entiendes que esa contabilización automática de ingresos y cuentas por cobrar no pasa por magia, pasa por una configuración que conecta ventas con finanzas. Muestra otra vez esa visión integrada del sistema, ¿no? Ver cómo se hablan los módulos. Hablando de visión amplia, las notas también preguntan sobre los tipos de proyectos SAP. Mencionan 3 principales. Los Greenfield, empezar de cero, implementar SAP por primera vez en una empresa. Luego, los rollouts, agarrar una solución SAP que ya existe, el template global, digamos, de la casa matriz, y adaptarla e implementarla en otra filial, en otro país. Y finalmente, el soporte continuo o mantenimiento, resolver los problemas, las incidencias del día a día, cuando SAP ya está andando. Las notas sugieren que se valora haber pasado por distintas experiencias, combinar configuración con soporte. Conocer estos tipos de proyectos más importante de lo que parece a simple vista, ¿eh? Indica que entiendes que trabajar en SAP no es siempre lo mismo. Un Greenfield es mucho diseño desde cero. Un rollout exige cintura para adaptar lo global a lo local. Y el soporte necesita rapidez para analizar y resolver. Son habilidades distintas. Entonces, ¿qué demuestra esta experiencia variada? Adaptabilidad. Sí, demuestra adaptabilidad. Y si conectamos esto con el panorama general, revela que el consultor puede manejarse en distintos contextos, probablemente usando distintas metodologías, aunque no las nombren a SAP, Activate, y enfrentando desafíos diferentes. Muestra flexibilidad y que entiende el ciclo de vida completo de una solución SAP, no solo una fase. Y muy pegado a los proyectos, sobre todo implementaciones y mejoras, está el tema de los tipos de pruebas en SAP. El material describe los básicos, pruebas unitarias. Ahí validas tu propia configuración, de forma aislada. Funciona esto que acabo de hacer. Después, las pruebas integrales, que son cruciales. Acá se revisa un proceso de punta a punta, que cruza varios módulos. Probar todo el P2P, por ejemplo, desde MM hasta FI, o el O2C, desde SD hasta FI. Y al final, las pruebas de aceptación de usuario, las UAT. Los usuarios finales prueban escenarios de negocio reales, con datos reales, si es posible, para dar el visto bueno antes de salir a producción. El OK final. El testing es, absolutamente fundamental. Preguntar por esto evalúa si el candidato entiende que su trabajo no termina cuando configura algo. Termina cuando se asegura de que la solución funciona bien, es estable. Y esto antes de que la use el negocio, el famoso Go Live o antes de pasar un cambio a producción. Es una cuestión de calidad, de responsabilidad. Se puede decir que mide la disciplina del consultor, su rigurosidad. Totalmente. Mide la disciplina, la rigurosidad y si entiende que un error en producción puede salir muy caro. Demuestra conocimiento del ciclo de vida de un proyecto o de una mejora y el rol crítico que juega el consultor en garantizar esa calidad. Es clave. Otro punto interesante que piden las fuentes es preparar todos los asientos en diferentes procesos. Suena entender las contabilizaciones automáticas en los flujos principales. Ya hablamos de FI-MM, inventario proveedores, y FI-SD, ingresos clientes. Pero también mencionan FI-AA, activos fijos, para entender los asientos de alta, baja, depreciación.
e incluso FIPP, producción, para entender cómo se mueven los costos en las órdenes de fabricación. El material insiste en revisar las cuentas definidas en OBYC y VKOA. Exactamente. Esto es como un examen final de integración, ¿no? Evalúa la comprensión integral de FI. Pero sobre todo, cómo FI actúa como el centro, el corazón, que recibe información de casi todos los demás módulos importantes. Compras ventas SD, activos fijos AA, producción PP. Es como ver el pegamento contable de la empresa dentro de SAP, ¿cierto? Precisamente esa es la idea. No alcanza con ser un experto configurando solo FI. Hay que entender cómo habla FI con el resto del sistema, qué información recibe, qué información manda y cómo todo eso impacta al final en los libros contables. Es la visión 360 grados dentro de SAP. Y para ir cerrando, las notas tocan como preparar incidentes y escenarios en tiempo real. Describen un enfoque bastante metódico para solucionar problemas. Primero, intentar reproducir el error en un ambiente de prueba, ¿no? En calidad o QA. Luego, si hace falta, meterse a ver logs técnicos, buscar pistas. Después, diagnosticar la causa raíz. Fue la configuración, un dato maestro mal cargado, un error en un desarrollo a medida, un bug. Una vez que encontrás la causa, hay que proponer y documentar la solución antes de aplicarla. Y algo que remarcan como clave: la comunicación constante con el usuario que reportó el problema, mantenerlo al tanto y confirmar que la solución anduvo. Suena a detective de sistemas, ¿no? Un poco sí, es verdad. Y acá se evalúan un montón de habilidades juntas. Capacidad analítica para diagnosticar, método para resolver problemas, lo que llaman troubleshooting, conocimiento técnico para saber dónde buscar esas pistas, configuración, logs, datos, y también habilidades blandas, como la comunicación efectiva con los usuarios, que a veces están nerviosos o bajo presión. Entonces, ¿esto muestra cómo reaccionaría alguien bajo presión en una situación real? Exacto. Muestra la capacidad de mantener la calma, analizar de forma sistemática, encontrar soluciones que funcionen y comunicarse claramente en situaciones reales, que a menudo son urgentes en un entorno de soporte. Es una prueba de fuego sobre cómo resuelves problemas en vivo. Bueno, hicimos un recorrido bastante completo basado en estas notas, desde procesos clave como P2P y O2C, la revolución de S4HANA, funcionalidades como document splitting, tareas prácticas como los cierres, cómo lidiar con desarrollos, los tipos de proyectos, la importancia de las pruebas, esa visión integral de los asientos contables y la resolución de incidentes. Es un montón. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el mensaje de fondo? Creo que la reflexión final, al ver todos estos puntos juntos, es que el verdadero valor que buscan en un consultor, incluso en un junior, no es solo que sepa cosas aisladas, como marcar ítems en una lista. La clave parece ser la habilidad para conectar todo esto. La integración no es solo técnica, entre módulos SAP, MMSD, FI. Es también la capacidad de integrar el entendimiento del proceso de negocio real, con la configuración técnica en la herramienta, con la metodología de trabajo correcta y con la capacidad analítica para solucionar lo que no estaba previsto. Es esa conexión. Esa idea de conectar los puntos es fuerte y nos deja pensando, ¿no? Si se busca esta mezcla tan amplia de habilidades, de proceso, técnica, metodológica, analítica, comunicación, ¿cómo está cambiando el perfil del consultor SAP? ¿Se tiende más a la hiperespecialización en un nicho chiquitito? ¿O se valora más a esa figura del integrador? Esa persona capaz de navegar y conectar todas estas áreas para dar valor real al negocio? Es una pregunta que da para seguir explorando, me parece. Con esa reflexión final, cerramos este análisis. Gracias por acompañarnos.